Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Espero que estés bien, cariño, ¿vale? Gracias por tu apoyo, mi querido Géminis, siempre punteros. Muchísimas gracias, cariño, ¿vale? Por personas como ustedes es que el canal está creciendo, cariño. Porque sin ustedes, mi querido Géminis, yo no soy nada. No soy nada, Géminis. Me tienes en tu mano, cascabel. Me tienes en tu mano, mi pequeña víbora, mi rey y mi reina. Muy bien. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. ¿Hay música, Richard? Claro que hay música, Géminis. Hoy he venido recargado, ¿vale? ¿Por qué, Richard? Porque ya estoy respirando un poco mejor. Es esto. Ay, Dios mío. Muy bien. Nos vamos a recargar, mi querido Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Géminis, te noto que estás en una faceta en la cual posiblemente me dices, Richard, lo único que quiero es paz, tranquilidad, armonía, o te gustaría posiblemente encontrar esa paz o esa armonía. La otra imagen que yo he visto, ¿por qué te digo de paz y armonía? Porque te he visto como que había dos mujeres que representan lo que es los gemelos, ¿no? Símbolo de Géminis. Pero uno estaba vestido de blanco y la otra persona estaba vestido de negro. Pero estaban lo que es en armonía. En armonía. No es que había una discusión, un lío, no. En armonía, mi querido Géminis. Entonces siento que tú me dices, Richard, yo lo que quiero en estos momentos es que nadie se meta conmigo, para yo tampoco meterme con ellos. Quiero estar tranquilo, tranquila. Me encanta, corazón, me encanta. Pero me sorprende, Géminis. ¿Qué quiere decir que el infierno se ha apagado, cariño? Se ha apagado el infierno. Vale. El otro mensaje también, Géminis. He visto que de un rinconcito, un pequeño ratoncito te observa. Te observa, ¿vale? Entonces, puede estar relacionado con los hijos, puede estar relacionado con una persona que necesita de ti. Puede ser que a lo mejor de repente, cariño, tú tienes un aprecio por una persona que a lo mejor, mi querido Géminis, es menor que ustedes, ¿vale? Porque esa carita de ese ratoncito me daba como un poco de nostalgia, cariño. Pero aparte de nostalgia, como querer proteger. Siento que muchos de vosotros a lo mejor de repente en estos momentos estás más entregado por tus hijos, por tu entorno, por tu familia, o quieres proteger a alguien. También puede ser el caso, ¿vale? Muy bien. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Dice, la carta del emperador, cariño. Siento, corazón, como que tú en estos momentos estás actuando en plan líder, ¿vale? Siento como que me dice Richard, no voy a dar un paso hasta no estar bien seguro o segura. O estás actuando también como en plan protector o protectora, porque tenemos la carta del emperador. Pero con esto no te digo, Géminis, que a lo mejor de repente las cosas te estén yendo de maravilla, porque hay una lucha. La carta del emperador, cariño, es una carta de lucha, una carta de conflicto, una carta también de espera. A lo mejor de repente tú llevas mucho tiempo esperando que una persona cambie, que una persona se comunique, que las cosas vayan bien.
Pero como tienes tanto carácter, me dice Richard, estoy aguardando sin hacer escándalo, viendo cuál es su reacción, viendo cómo actúa este personaje, sea hombre o mujer. No todo tiene que ser cuestión de pareja. A lo mejor de repente me dice Richard, yo estoy esperando que cambie un amigo, una amiga, yo estoy esperando que cambie un hijo, una hija, una persona con la cual para mí es muy importante, mi familia también. Y me encanta tu carácter, te soy sincero, ¿vale? Porque muchas veces, Géminis, tú sabes que nosotros hablamos abiertamente, ¿vale? Yo creo que soy el único tarotista que te dice tus defectos y tus virtudes. Es esto. ¿Por qué te digo, Géminis? Perdón. ¿Por qué te digo que tú estás actuando bien? Porque mira, este personaje está tranquilo, tranquila, sereno, serena, está aguardando, representa también lo que es al signo de tierra, a Tauro, está siendo firme con tus decisiones, cariño. Entonces, nos hablan de tu carácter, nos hablan de tu poder en estos momentos. Es como que, por más que intente el resto, Géminis, de repente hacerte algún tipo de daño, tú vas a reaccionar, cariño, con pies de plomo. Tú vas a reaccionar con mente fría. No vas a actuar por el impulso. Vas a ser justo. Vas a ser justo, ¿vale? Voy a sacar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale lo que es un Piscis, cariño. Me sale lo que es un Leo. Me sale lo que es un Capricornio. Cierras con un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, corazón. Vamos a ver, iniciales, cariño. Iniciales. La letra A, la letra E y la letra W o M. Muy bien. Voy a sacarte lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude a Géminis. Que Dios y el universo me ayude a mi querido Géminis. Vamos a ver. Dice, todo va bien. Escucha. Cada vez que se deja llevar sin resistirse al cambio, por eso te digo que tú estás siendo firme. Se acerca a la chispa divina que hay en su interior. Tomes el tiempo de respirar profundamente, de acallar lo mental y saborear lo divino que fluye por cada célula de su cuerpo. ¿Ves? Yo lo que siento, Géminis, si tú de repente has llevado una temporada en la cual has estado muy nervioso, muy nerviosa, ahora te noto como que buscas soluciones sin exaltarte, cariño. Te noto como pacífico, pacífica. Te noto así. Y me encanta esto, corazón. Me encanta esto, porque vamos a ser sinceros, Géminis. Yo siempre lo he dicho, ¿vale? Hasta mi madre lo digo yo, porque mi madre también es Géminis. De vosotros su gran defecto, Géminis, tu gran defecto, por decirlo así, porque para mí es una virtud. Para mí es una virtud, porque yo soy como tú, cariño. Tu gran defecto para el mundo entero es que a ti te falta diplomacia, Géminis. Cuando hay algo que no te gusta, botas tu veneno. Sueltas tu veneno. Y el ser humano, cariño, la sociedad, no está acostumbrada a que lo diga las cosas directa. No están acostumbrados. Pero lamentable, cariño, tú eres una persona muy franca, muy sincero, muy sincera. Y eso es un defecto para ti, ¿vale? Para mí no, pero para el resto sí, mi querido Géminis. Pero ahora te lo tomas con calma. Si una persona te provoca, te muerdes la lengua, cariño, te enroscas con tu veneno, pero te callas. Dice, voy a actuar de una forma serena, de una forma normal. No me voy a exaltar. Quiero cambiar. Y esto me gusta, corazón. Tú, no sé, es que siendo Géminis, no sé si estás planeando algo, no sé si a lo mejor de repente tienes un as bajo la manga, pero bueno, me da igual. A mí me gusta tu carácter actualmente, ¿vale? Ya está. Vamos a ver, Géminis, ¿qué está pasando con las otras energías? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis, dice, la carta del 8 de Pentáculos. Hay una persona, Géminis, que quiere escribirte,
que quiere decirte algo, pero se lo piensa, cariño. Aunque me dice pentáculos que está relacionado con elemento tierra, que puede ser Capricornio, Tauro, Virgo, también puede ser una persona de elemento aire, o simplemente es una persona muy mental, al margen del signo, ¿vale? Pero esta persona en estos momentos está meditando, reflexionando, debería ponerme en contacto, debería escribir, debería pedir perdón, etcétera, etcétera, ¿vale? Se lo piensa, mi querido Géminis. Voy a sacar más cartas. Y tenemos lo que es la carta del 10 de pentáculos, la tierra, cariño, la tierra. Es una persona con la cual vosotros tienen lo que es el hilo de la vida. Cuando yo te digo lo que es el hilo de la vida, a lo mejor hay hijos en común, puede ser el caso. A lo mejor de repente vosotros han tenido una historia, un compromiso, o de repente con esta persona, cariño, tú sientes que esta persona, cariño, vosotros vienen de otra vida. Vosotros de repente han sido relaciones kármicas, almas gemelas, llamas gemelas, etcétera, etcétera. Por eso que esta persona, cariño, no te suelta, ni te va a soltar. Y tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Actualmente esta persona, mi querido Géminis, puede ser que está con un resentimiento, puede ser que está triste, puede ser que se siente aislado o aislada, o esta persona, cariño, te hizo algo que te ofendió. ¿Por qué? Porque tenemos esta carta del 3 de espadas. Entonces, si este personaje Géminis te ha ofendido, posiblemente puede ser o ha hecho algo malo, posiblemente tú, por eso que ahora estás en ese momento zen. Si quiere Richard que me busque, yo particularmente se me acabó el amor de tanto usarlo. Me gusta, Géminis, me gusta tu carácter. Ya no te quieres arrastrar, aunque mayormente tú no te arrastras, ¿vale? Tú no te arrastras. A veces, no me digas que no me botes veneno. Cuando tú estás muy enamorado, muy enamorada, Géminis, quizás de repente te haces la vista gorda, pero eso es puntual, no es que sea tu carácter, simplemente cariño que te topa o simplemente te llega esa energía en tu momento de, no puedo decir la palabra, ya sabes, ¿vale? Pero luego Géminis reacciona, porque Géminis no es así, tú tienes mucho carácter, cariño. Tú tienes mucho carácter, demasiado para mi gusto, demasiado. Pero te quiero, me gustan tóxicas, me gustan tóxicos. Te quiero, corazón. Vale, esta persona, cariño, sabe que si a lo mejor de repente en estos momentos se pone en contacto contigo, tú lo vas a picar, lo vas a echar tu veneno, cariño. Muy bien, tú has escuchado la música, déjame tomar mi agua. Tú has escuchado, mi querido Géminis, la música de Azúcar Moreno, Devórame otra vez, es así. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo porque en todos busco lo salvaje de tu seso amor hasta en sueño he creído tenerte devorándote cariño y he mojado mis sábanas blancas recordándote ay me encanta corazón en mi cama nadie es como tú no he podido encontrar ese ser que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Ay, qué rico y suavecito. Ven, devórame otra vez. Dios mío, yo me inventaba, ¿vale? Ay, qué rico y suavecito. No salí en el repertorio, pero ven, devórame otra vez. Que la boca me sabe a tu cuerpo. ¿Qué dice? Desesperan mis ganas por ti. Dios, me he emocionado. Me he emocionado, corazón. Otra vez, ¿te ha gustado? Otra vez, ¿vale? He llenado tu tiempo vacío de aventuras más y en mi mente he parido nostalgias por no verte ya y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo porque en todos busco lo salvaje de tu seso amor hasta en sueño he creído tenerte devorándote y he mojado mis sábanas blancas recordándote en mi cama nadie es como tú no he podido encontrar ese ser que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel
Ay, devórame otra vez, papi, devórame otra vez. Ay, por Dios. Ya está, cariño, búscalo, corazón, ¿vale? Te voy a sacar las características. Es de azúcar moreno. Muy bien. Vamos a ver, cariño, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con una persona que está lo que es en la distancia. Esta persona puede ser también de elemento agua, especialmente lo que es un cáncer. Esta persona puede ser moreno, morena, mulato, cabello corto. Veo que no supera los 40 años, pero estuve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Porque a lo mejor me dice, Richard, tiene 60, pues entonces es tuyo. Pero nos hablan de personas que están lo que es en la distancia. Vamos a ver. Dice, la carta de la justicia. Posiblemente también puede ser que muchos de vosotros están teniendo problemas legales con una persona que está lo que es en la distancia. Esta persona también puede ser de elemento aire, especialmente lo que es un Libra. Devórame otra vez. Piel blanca, piel trigueña, cabello negro, lacio, cariño. Puede ser que también, Géminis, tú estás lidiando con una persona la cual la base está relacionada con las leyes, documentos, etcétera, etcétera. A lo mejor de repente, yo que sé, cariño, eres su gestora, eres su abogada o su abogado. Oh, Dios mío, qué miedo, qué miedo. Vamos a continuar. A ver. La carta también del sacerdote. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, estás lidiando con una persona o te interesa una persona que puede ser mayor de 50 años o 40 años, ¿vale? Delgado o delgada, piel trigueña, cabello largo, negro, una sonrisa muy agradable, tiene algún tipo de cargo importante o de repente su trabajo está relacionado con mantenimiento, construcción, etcétera, etcétera. Es una persona muy espiritual o tú sientes una conexión muy importante con él o con ella. Esta persona también, mi querido Géminis, puede ser que sea tu jefe y tu jefa, ¿vale? Veo que no eres tonto ni tonta, siempre tiras por alto, cariño, de verdad. Te voy a llamar la Teresa o la Rubí. Vamos a ver, ¿qué más me dice? La carta de Rey de Bastos. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Leo. Hubo algún tipo de pelea, discusión, pero uno de vosotros dos ha bajado la guardia. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este personaje da la espalda al león, mi querido leoncito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto, mi querido Géminis. Es un Leo, ¿vale? Por eso que he dicho mi querido leoncito. Casi se me va la olla. Estamos en contacto, cariño, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte de un like. Un besote, cariño. Mantente como estás, así, firme, relajado, relajada. Verás que se van a poner nerviosos y te van a rogar, cariño. Hasta la vista. Sé feliz, Géminis.